Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Lo que ha sucedido es que el Sistema Nacional de Protección Civil ha funcionado, ¿verdad? Desde los que tienen la responsabilidad o la función de alertarnos cuál es la ruta que debería llevar, digamos, la época invernal, hasta los que operativizan, que son los que ustedes han visto en el territorio, limpiando, rescatando, evacuando, etcétera. Eso me llama la atención, director, porque como salvadoreño, no. Ustedes tienen de alguna manera de poder prever, o sea, estas lluvias que vamos a tener en junio, ¿no? A mediados de junio, Sí. si ustedes la pudieron ver, ¿se pueden prever o la naturaleza va surgiendo poco a poco? Bueno, mire, hay pronósticos y quizá me voy a meter un poco en el trabajo de mi buen amigo, el ingeniero Mengíbar de la Dirección de Observatorio de Amenazas. Hay pronósticos de corto plazo que de hecho ustedes pueden accesar a ellos en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Okay. Hay pronósticos que van de las 6 de la mañana a las 12 del día, de las 12 del día hasta las 6 de la tarde y así sucesivamente las 24 horas. Pero también hay pronósticos que se analizan en una reunión que se ejecuta todos los días entre las 9 y las 10 o un poco más si se ocupa, que en realidad es propia de la Dirección de Observatorio de Amenazas. Ustedes saben que la fuente oficial de información científica relativa a hidrología, meteorología, vulcanología, oceanografía, la calidad del aire y todo eso, es el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente la Dirección de Observatorio de Amenazas. Entonces, en esas reuniones en las que nosotros participamos como invitados, escuchamos o tenemos la oportunidad de escuchar el hidrólogo que nos dice, bueno, las condiciones de los ríos ahora mismo son 1, 2, 3, 4, el meteorólogo que nos dice, mire, a partir de que ya entró el flujo del este o está en franco actividad del flujo del este, que no es ni más ni menos que entra la lluvia por el oriente y sale por el occidente, okay. Digamos en términos así bien prácticos, ¿verdad? Para que no se entienda exacto. El flujo más complicado. Sí, pues porque la verdad que nosotros también nos ocupamos de hacer llegar a la población informes que permitan comprender qué es lo que realmente está sucediendo, porque ahora mismo que hay, bueno, hay una buena cantidad de meteorólogos en cualquier estación de radio, en cualquier televisora, etcétera, pero decirle al público, al campesino que está esperando si siembra o no siembra, que vamos a tener 1200 milibares de presión y no sé qué, no le sirve de nada. Entonces, el punto es que en esa reunión, que yo siempre digo que más que una reunión es un coloquio técnico, ¿no? Porque de verdad que uno aprende mucho. De hecho, debo confesarlo, que hay muchas cosas que en este ir y venir de las reuniones clínicas, que así se llaman, he aprendido mucho de estos especialistas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, respondiendo concretamente la pregunta, sí, hay una manera, digamos, de poder tener cierta idea del panorama que se va a vivir en la temporada. De hecho, si ustedes recuerdan, digamos que la primer llamada de atención que nosotros hicimos fue el día miércoles, creo que fue 5, 7 o 6, no recuerdo. O sea, pero faltaba una semana al menos para exactamente. Que las Entonces, ¿por qué? Porque en la reunión clínica de ese día nos dijeron, miren, tenemos a altas probabilidades, ahora mismo podría estar en un 5%, ¿verdad?, de probabilidad de que entre el 16 y el 18, incluso hasta llegando al 20, tengamos una buena cantidad de lluvia. Ya de una vez nos decían, los pronósticos indican que podríamos llegar a tener hasta 750 milímetros de lluvia. Esa es una campanada, ¿verdad? Como la que le tocan al atleta en la última vuelta. El primer aviso, digamos. Exactamente. Entonces, ese mismo día nosotros, hay que hacer una alerta, ¿verdad? Hay que hacer un aviso, que es donde empieza todo el tren de activación del semáforo de la alerta temprana del país. Hagamos un aviso, dijimos. Bueno, listo, se hizo el aviso. El día jueves, otra vez en la reunión, porque les cuento, esa reunión se hace todos los días, una vez entra la época invernal.
cuando ya, digamos, para de llover allá por noviembre, se hace todos los lunes, para siempre tener una perspectiva. Sí. Entonces, el día miércoles, otra vez, escuchando a los especialistas, nos dicen, mire, digamos que ha subido de 5 a 10%, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos una advertencia. Y así fue como pusimos la advertencia. Cuando empieza el semáforo, que ya es lo que usualmente nosotros conocemos como sistema de alerta temprana. El día jueves, que nos dice, mire, ya fue el viernes, nos dicen, mire, pasamos ya de 10% a 25%. O sea, un incremento rápido. Exactamente. Entonces, listo, nos vamos con alerta verde. Se activa el semáforo, alerta verde. Exactamente. Ese mismo día me llama el ingeniero Mengíbar y me dice, mira, Luis, vamos a hacer otro informe especial porque pareciera que todo ese campo nuboso que se está generando nos va a empezar a dejar lluvias entre domingo y lunes. Sábado, algunas lluvias esporádicas. Bueno, entonces ahí es donde ya uno activa todo el sistema, porque en el preciso momento que yo recibo ese informe especial, la primera llamada es a mi jefe inmediato, el señor ministro de Gobernación. Mire, ministro, tenemos estas y estas condiciones. Ya entonces él entra en comunicación con los demás ministros. Bueno, listo, vámonos con alerta amarilla. Por eso fue que ese mismo día pusimos alerta verde al mediodía y alerta amarilla ahí por la tarde-noche, ¿verdad? Listo. El sábado empezaron a llover, algunas pringas. Otra vez en la reunión clínica nos dicen, miren, lo que ahora estamos previendo es que entre domingo y lunes podríamos llegar a tener hasta 300 milímetros. Vámonos con alerta naranja, ¿verdad? Vámonos con alerta naranja. El domingo fue la roja exactamente tal cual el pronóstico lo dijo. De domingo a lunes, 306 milímetros en Apaneca. 306 milímetros en Apaneca, creo que fueron 305 en la estación de Conchagua, y así sucesivamente toda la costa. Entonces, pero ya el domingo alerta roja, ¿verdad? Y de una vez... O sea, en cuestión de 2 días, director, cambiamos de verde a roja porque así lo requerían. Exactamente, pero ahora veamos, ¿qué es lo que pasa? Porque, ¿qué significa cada uno de los colores? Porque si ustedes leen la ley o el reglamento, dice, bueno, de verde pasará, el verde significa que hay 25% de probabilidad de que la amenaza se materialice. Luego pasamos a amarilla, que es el 50, naranja, que es el 75, y rojo, que definitivamente ya es el 100. Ya estamos en el... Exactamente, pero para el público en general, ¿qué significa eso? Es ahí donde el plan invernal tiene, diría yo, cada uno de los componentes, cosas que deberían ir sucediendo por cada uno de los colores. De prevención. Exactamente. Alerta verde, por ejemplo, significa que las comunidades deben ser informadas, y aquí es donde también entramos con alertas sistemas en algunos casos focalizados, como el de la CEL, por ejemplo. La Comisión Ejecutiva del Río Lempa, que tiene o ha hecho una inversión pero muy importante en toda la zona del Bajo Lempa, estoy hablando desde la carretera del litoral hasta las comunidades Zamorano 1, 2 y todas esas, que les permiten no solamente tener un radio que tiene información directa con la sala de situación de la presa 15 de septiembre, que es donde se generan las descargas, que les permite ir, digamos, previendo el riesgo que supone que la presa se llene demasiado. Es ahí también donde empezamos el trabajo con las comisiones comunales, municipales y departamentales. Cuando llega la alerta amarilla, entra en acción otro componente que tiene que ver con el plan invernal. Cuando nosotros, probablemente ustedes me han venido escuchando toda esta semana o un término que dice gestionar la emergencia. ¿Qué significa gestionar la emergencia? Cuando hablamos de gestión, ipso facto hablamos de las 4 herramientas del proceso administrativo, ¿verdad? Planificación, organización, dirección y control, si quiere. El plan, digamos que está hecho desde, bueno, lo tenemos desde abril, el plan invernal, ¿verdad? Luego, ¿cómo se organiza? Pues es que ahí es donde empezamos a ver cómo se unen conceptos.
Organizado está el sistema por ley en nivel nacional, departamental, municipal y comunal, pero a eso el mismo plan describe una organización muy particular para estas situaciones que tiene que ver en principio con tener 3 tipos de instalación para gestionar la emergencia, es decir, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Departamental y Municipal. ¿Y qué se hace en el centro? Bueno, se tiene un enlace de todas las instituciones organizadas en 7 funciones claves. ¿Cuáles son? Albergues, seguridad, salud, gestión de la información técnica científica, gestión de la asistencia humanitaria internacional, servicios de emergencia, infraestructura y servicios básicos, ¿verdad? Y en esa ruta tomar decisiones inicialmente operativas, como por ejemplo, ¿evacuamos o no evacuamos? Sí. ¿Se sube la alerta o no se sube la alerta? Y luego subir a decisiones más políticas estratégicas como ¿se decreta emergencia nacional o no se decreta? Ese digamos que es la ruta que sigue la gestión de la emergencia. ¿Y cómo se materializa en el terreno? Bueno, en Alerta María, todos los COEs municipales activan. El COE es el acrónimo que nosotros utilizamos para referirnos a Centro de Operaciones de Emergencia. Activados todos los COEs y todos los equipos, es momento de ir a las comunidades y decir evacúe, evacúe, evacúe. Y que en todo ese tiempo, director, no dejaba de llover en esos días. Exactamente. O sea, era una lluvia constante. Exacto. Y todavía como de más riesgo para estas diferentes comunidades. O en este caso, obviamente vimos Santa Ana o sí. Aguachapán era de los más fuertes. Todavía en ese momento se estaba haciendo gestión de este tipo de emergencias. Exactamente. Y por eso han visto ustedes que el día viernes, porque alguien me decía, pero mire, no están siendo demasiado exagerados, porque ¿cómo pasamos en un mismo día de la alerta? Bueno, lo que pasa es que nos basamos en información científica. No es a nuestro antojo, no es porque a mí se me ocurre. Como ve el cielo usted y exacto. Ya entramos al 50% y ya puede ser una alerta. Mire, lo que no debería volver a pasar en este país, porque de verdad son cosas que si existe la información, si existe el modelo matemático, porque hay que denotar que toda la probabilidad se basa en modelos matemáticos que dicen, bueno, tenemos tanto viento, tenemos esto, sí. Tenemos lo otro. Entonces, hay que escuchar a los especialistas, pero no solamente escucharlos y creer que ya yo tengo también la capacidad de poder predecir. No, o sea, hay que escucharlos y tomar acción. Claro. Lo que no debería volver a pasar en este país es, por ejemplo, lo que pasó el 8 de noviembre de 2009. El día viernes, y lo digo con propiedad porque ya yo trabajaba en protección civil, obviamente estaba en un nivel técnico, ¿verdad? Muy, pero muy técnico. El día viernes a nadie se le hubiera ocurrido que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, la tormenta Ida iba a dejar lavado por completo la zona suroeste del volcán Chinchontepec, ¿verdad? Afectando Guadalupe, Tepetitán, Santa María Ostuma, Mercedes La Ceiba. Entonces, yo recuerdo, pero muy, ¿cómo se llama? Claro que el ingeniero Raúl Murillo, que era el meteorólogo en esos días, que estaba en plena, digamos, comunicación con el SNET entonces, recuerdo haberle dicho a las autoridades entonces de protección civil, mire, deberíamos poner alerta, mire la alerta. No, mire si cómo está el sol, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mire todo lo que pasó. Entonces, sí, claro. ¿Qué significa? Si está disponible la información, si la tenemos, si tenemos modelos matemáticos que seguir. Que funcionan. Son más precisos. Activemos el exacto, semáforo. Porque... exacto. Y todavía hay que hacer otro análisis. A mí me encanta una máxima que tiene... La aprendí de un profesor japonés que tuve hace muchos años. Decía, mira Luis, si pasó una vez, 2 veces y 3 veces, no esperes la cuarta, ¿verdad? O sea, hay que prepararse para que... Entonces es así como el sistema ahora mismo, si ustedes recuerdan, el día sábado sesionó ya la Comisión Nacional de Protección Civil. Se activa, por supuesto, el nivel máximo de toma de decisiones políticas estratégicas del sistema, es la Comisión Nacional de Protección Civil, que por supuesto es liderada por el señor Ministro de Gobernación, de acuerdo a la ley, el presidente de la comisión. Okay. Cuando ya la emergencia está declarada, pues obviamente la asume en un binomio con el señor presidente Nayib Bukele,
que ahora mismo pues se ha demostrado que se le ha dado atención a todas y cada una de las familias y seguimos porque todo el mundo puede decir, bueno, ya salió el sol, ya los albergues se están cerrando, pero hay cosas que continúan. Que tuvimos un poco de sol el viernes pasado, este fin de pasado que amaneció bonito, pero ayer en la noche hizo estragos, igual Claro. en nuestras calles. Acumulación de basura, que también Exacto. es parte nuestra, pero que se ha visto todo, también trabajo. pero como sea, pero generó estragos la lluvia. Sí. Yo le llamo en términos técnicos a eso factor de vulnerabilidad social, cultural y social educativo. Mientras sigamos pensando que el mejor lugar para tirar la basura o para depositarla son los tragantes, y vea usted que hace poco circuló Sí, de unos en Santa, Sí. en Santa Tecla. creo que fue en Santa Por Tecla. suerte ya está haciendo- Fueron 19 al final. 19, Sí, Ujú. fueron 19, lamentablemente de eso, todos duelen, todos absolutamente duelen. Y de verdad, como decía mi abuela, que en paz descanse, no lo digo del diente al labio. Mire, Sí, es cuando lamentable. cuando nosotros insistimos, evacúe, 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 lo hacemos con un solo fin, salvaguardar la vida. Yo debo reconocer, porque pues infortunadamente es parte De la vivencia que de tengo la diaria de vivencia, trabajo. ¿no? Y también es una condición humana tener apego a lo material. Todo, ¿verdad? nosotros lo hablamos, director, y decíamos, Es bien difícil. hablamos de ese tema y decía, yo a mí me costaría dejar mi casa, Exacto. me daría miedo que lleguen a meterse, me daría miedo perder Exacto. todo lo que he trabajado. Y, Pero mire qué interesante, empecemos por ahí. Yo creo que hoy el gobierno del presidente Bukele ha demostrado por demás que la seguridad ha dejado de ser un problema en este país. Ha dejado de ser un problema. Y puedo decírselo con que ninguna familia, que ninguna familia va a tener problemas. de los Bueno, albergados que no perdieron su y hasta vivienda, le está puedo ahí. poner un ejemplo propio. Un día, bueno, con estos días que nos ha tocado llegar a la casa a la 1 de la mañana y salir a las 5 de regreso, Sí. ya yo le hacía la broma a mi esposa que ha sido como el mexicano aquel, ¿verdad? Ya vine, vieja, ya me voy. Entonces, Entrada por salida. sí, en una de tantas, simple y sencillamente se me olvidó subir los vidrios del vehículo, dejando en el vehículo la tablet que usualmente uso para, digamos, El trabajo, manejo de ¿no? información, Sí. etcétera. Llego en la mañana y estaba ahí. Y usted dijo, como todo ese barrio, Dios mío, Sí. por favor. Híjole. Pues sí, porque, pero estaba ahí. las Claro, cosas, entonces yo creo que definitivamente, pues hay que denotar que la seguridad hoy por hoy no debería ser una preocupación. Entonces, cuando hablamos de que Lo salvaguardar la vida, ¿verdad? Debería ser prioridad número 1, más allá de todo lo material que podamos tener, nos referimos a que si yo no salgo me voy a morir. Sí. Yo he visto comentarios y yo comprendo, pues sí, porque a veces el dolor lo hace a uno buscar una salida y sobre todo buscar culpables, ¿verdad? Sí. Uno dice, pero es que aquí no vino Protección Civil a decirme que saliera. Bueno, yo creo que es importante recordar que la Protección Civil se basa en 3 premisas, y ahora mismo les paso un examen a ustedes también. La premisa número 1 dice que todo ser humano debería hacer lo necesario para procurarse un entorno seguro. Y cuando yo hablo de esto en algún centro escolar o algo así, les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes se han ocupado para identificar cuál es el lugar más seguro de este lugar? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se han ocupado para identificar cuál es la ruta de evacuación de este lugar en el que estamos? Y algunos dicen yo, otros callan, etcétera, y apenas vamos con la primera premisa, ¿verdad? La segunda premisa dice que en materia de protección civil, todos los que tenemos o somos responsables de un hogar, ¿verdad? O cabeza de familia, independientemente si es hombre o mujer, deberíamos hacer lo necesario para procurar un entorno seguro para su familia o los que dependen de usted. Entonces, si estoy escuchando en la radio, en la televisión, en las redes sociales que hay que evacuar, yo pasé toda la semana, incluso antes de que tuviéramos la lluvia fuerte, diciendo, miren, hay 3 signos característicos que denotan que algo podría pasar en la vivienda. si yo tengo un talud cerca. Yo les decía, miren, número 1, si la escorrentía que está bajando a los lados de la vivienda pasa de tener un color lechoso o blanquecino a un color muy, pero muy oscuro,
Es señal es que está ablandando la tierra. Y que se puede Exactamente, venir. exactamente. Entonces, digamos que el nivel de erosión que está provocando esa escorrentía ya debería alertarnos. Si a eso le agregamos que, por ejemplo, yo tengo 3, 4, 5, la cantidad de árboles que sean alrededor de la vivienda, y de repente veo que uno que toda la vida ha estado vertical empieza a horizontalizarse, se está perdiendo la capacidad portante, que así se llama, ¿verdad? Se está perdiendo la capacidad portante de la tierra, es decir, la capacidad de Se está asir. ablandando al buen salvadoreño. En términos salvadoreños Entonces, se está es ablandando. momento de irse porque tal vez se puede venir. Y si a eso le agregamos que empiezan a caer pequeños depósitos de tierra que se incrementan tanto en número como en cantidad de material que se está desprendiendo, vámonos. Yo debo decir que como Sistema Nacional de Protección Civil hicimos todo cuanto ha estado legalmente permitido y todo cuanto ha estado técnicamente sugerido en función de las alertas, en función de esto. Nosotros empezamos a pedir que se evacuara el día viernes con la alerta María. Y ahí lo dice, ustedes pueden ver cada uno de los boletines, evacúe, evacúe. En cada una de las intervenciones que yo he tenido en los medios, evacúe, por favor, salga de su vivienda, no espere más. Incluso hacía referencia a todo ese trabajo que ha venido desarrollando, porque son cosas que se han hecho previamente. Claro. Ustedes, si han tenido la oportunidad de visitar otra vez o a través de sus colegas de prensa y televisión, ver cómo los albergues estaban ya listos para recibir a estas personas. Y cuando digo listos, no solamente la galera y cartones y colchonetas como antes, como era lo que sucedía antes. Exacto. Mire, se ha hecho una inversión increíble. Procurar la salvaguarda de las personas, darle su alimentación, darle abrigo, darle lo necesario, procurar que sus programas de salud no se interrumpan, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Estoy hablando diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Entonces, que los programas de salud o la asistencia de ellos no se detenga, eso no es un gasto, eso es una inversión en la salud y en el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que al menos su cama, su frazada, su colchoneta, que esté en un lugar que no se moja, eso no es algo que se predispuso en el mismo momento, ¿verdad? Sino que estaban ya preequipados. Entonces, ¿qué es lo que se ocupaba? Y respondiendo concretamente su pregunta, que se salieran del lugar, ¿verdad? O sea, estamos claros que hay condiciones de riesgo en todo el país y es un riesgo que se ha venido construyendo en los últimos 50 años, ¿verdad? No se planificó el desarrollo territorial, no se planificó la construcción de zonas de riesgo. Entonces, creo que es un tema pues, que ya en algún momento se le tendrá que dar atención, pero hoy por hoy lo que debería suceder es que si yo escucho que hemos subido de alerta verde a alerta amarilla, ipso facto eso significa en principio tener lista mi mochila. Claro. Porque sabemos que ustedes como gobierno se han preparado, están listos, tienen una prevención, ven a futuro los planes, pero normalmente el salvadoreño común, digamos que no estamos tan pendientes de los climas que se vienen dentro de una semana, de las posibles lluvias. Hasta que vemos que nos afecta en el momento, decidimos. Hablamos de también los temblores, gracias a Dios la tierra ha ido poco a poco soltando, pero que de repente nos podría sorprender también con un temblor medio fuerte. Por supuesto. Entonces, ¿cómo debemos de estar preparados? ¿Qué debemos de tener a la mano? Esta famosa mochila de emergencia, ¿qué tiene que tener? Que es muy importante, porque fíjese que ahora con esta situación de las lluvias, es cuando algunas familias se han dado cuenta la importancia que tiene tener. Algunos dicen, mire, yo no he tenido tiempo de preparar una mochila, pero por lo menos tengo una mariconera, tengo un neceser o lo que sea donde traigo los documentos de mis hijos, la escritura de la casa, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de pensar que esto va a pasar, la situación lluviosa va a parar. Hay que pensar, los empresarios, me encanta escuchar ese término a mí que dicen la continuidad de los negocios. Los planes de contingencia que tienen que ver con la continuidad de los negocios. Entonces, la familia no debe ser la excepción. Imaginemos un caso crítico.
evacuamos y resulta que se vino un deslizamiento, borró del mapa la vivienda donde yo vivía. Yo tengo que hacer constar que eso era mío, o que al menos lo estaba pagando, o etcétera. Entonces, nuestra documentación de repente, nuestra si queremos documentación, movernos y salir a verificar un préstamo y no agarrarnos en el aire. Exactamente. Tal vez entonces hasta las joyas más importantes podemos tener en esa mochila donde exactamente. Donde, entonces, ¿de qué se trata? De tener la capacidad de que cuando la situación pase, yo digo, bueno, mire, este es mi hijo, este es su partida de nacimiento, yo soy fulano de tal, aquí está mi DUI. En términos prácticos, documentos, ¿verdad? Documentos muy importantes. Pero también, si en esa mochila podemos agregar productos no perecederos, comida enlatada, etcétera, justamente por lo que usted estaba diciendo. Yo de verdad que debo felicitar al director de albergues y todo el equipo de trabajo de él por la capacidad que ahora tiene el país instalada de poder albergar personas en el preciso momento que se necesita, ¿verdad? Pero también hay que ser muy claro, y ya él lo ha explicado, hay momentos en los que el tema de la alimentación, sobre todo, no es que pasamos por un delivery, ¿verdad? O un carry-on, no paso yo a cualquiera de las ventas de comida de estas de rápida a pedir 500 porciones de... No dure el mes. Exactamente, entonces hay procesos que sí o sí deben seguirse. Entonces, pensando en eso, siempre es recomendable tener en la bolsa de emergencia o en la mochila de emergencia cosas que nos permitan a nosotros asegurarnos al menos un tiempo de comida, en el entendido que inmediatamente después ya se nos va a brindar de parte de exactamente. las Entonces, esa es parte de la preparación. Lo otro, mire, yo creo que con el manejo de la información, que ustedes saben que es clave, ¿verdad? Hay muchas personas que infortunadamente se dedican a generar información que no solamente es falsa, sino que asusta, da pánico, lesiona la psiqui de las personas, lesiona de verdad la psiqui de las personas. Entonces, hay fuentes oficiales y obviamente hay medios responsables como los que ustedes representan, como este que están, mire, el Ministerio de Medio Ambiente dice que hoy va a llover tanto, que se va a concentrar la lluvia en tal lugar, esto y lo otro. Yo de verdad le pido a la población, a todos nuestros amables radioescuchas, que en situaciones sobre todo críticas, si en el día a día, por ejemplo, yo me ocupo de estar, una de las cosas que básicamente yo hago ya por inercia, me despierto, en principio veo qué dice Medio Ambiente, cuál es el pronóstico de corto plazo, de 12 de la noche, usualmente me despierto ahí por las 4 de la mañana, a veces un poco antes. ¿Qué dice el pronóstico de las 12 de la noche a las 6 de la mañana? Allá por las 6:15, 6:20, ¿qué es lo que va a pasar en las siguientes 6 horas? Entonces, esa es la cultura que deberíamos nosotros ir generando. Y por eso es que nosotros somos muy enfáticos. No se desinforme. Infórmese a través de fuentes oficiales, a través de medios responsables que sabemos que nos van a orientar y no a desorientar. Director, queremos agradecerle porque es importantísimo conocer la labor de Protección Civil, siempre es un gusto recibirlo, saber qué están haciendo, cómo han ido planificando los eventos que lamentablemente hemos tenido víctimas mortales, pero como decía, han sido más las personas que se han salvado. Por supuesto. Y que se han podido proteger de estas lluvias que seguramente han sido catastróficas, donde han habido pérdidas materiales, pero también con mucha alegría se puede decir que se han salvado vidas. Y eso es lo definitivamente. Y como lo que recalcaba, el trabajo continúa, eso no claro, va a parar, claro. A pesar de que vamos entrando al invierno y a veces vemos días con sol como hoy. ¿Hay pronosticado, director? Hay que estar preparado. Sí, se está monitoreando, más que fuerte, se está monitoreando una onda tropical. De hecho, lo que recién me actualizan, lo que tuvimos ayer básicamente se conoce como una línea frontal de la onda tropical que este día pasará, que significa que hoy vamos a tener lluvia también, ¿verdad? Como tarde-noche. Exactamente. Y hay que decirlo, estamos ya en condiciones normales del invierno, pues ¿verdad? usted decía, director, correcto, vamos a tener días con sol, una tarde con lluvia, de repente noche sin nada, al día siguiente lluvia en la mañana,
Pero como normalmente estamos acostumbrados en el Sí, país. para el digamos. fin de semana sí, probablemente podríamos tener un leve incremento en las lluvias, ¿verdad? Pero obviamente pues vamos a darle seguimiento y le pido nuevamente a la población que se informe, ¿verdad? Y Así es. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.